Les damos la más cordial bienvenida al quinto webinar que ha organizado la Delegación de la Unión Europea en México con el tema de la nueva Comisión Europea, propuestas, estrategias y retos, todo un esfuerzo de intercambio para conectar con la Unión Europea y brindarles información de actualidad sobre lo que está aconteciendo en la Unión Europea, todavía un bloque supranacional comunitario integrado por 28 países. Nuestro principal ponente el día de hoy es el embajador Klaus Rudischhauser. Él es jefe de la Delegación de la Unión Europea en México y quien cuenta con una amplia trayectoria profesional, alrededor de más de 30 años en instituciones de la Unión Europea. Bienvenido, embajador. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues quiero agradecer también a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de este seminario en línea para conocer más de la Unión Europea. Nos acompañan de Puebla, del Estado de México, de Veracruz, de León, de diferentes universidades de la República Mexicana. Les agradecemos y ojalá sea de utilidad esta conversación que su servidora va a tener con el embajador. La dinámica, embajador, si usted está de acuerdo, será de una duración de alrededor de 1 hora. Los últimos 15 minutos vamos a proceder a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Bienvenido, embajador. Gracias, un placer. Gracias, embajador. En mayo del 2019 se celebraron elecciones al Parlamento Europeo, una jornada electoral que tuvo como resultado la conformación de la 9ª legislatura, que se estrenó el pasado 2 de julio en Estrasburgo. ¿Cuáles fueron las familias políticas europeas más votadas y cómo está la matemática electoral que compone hoy a la local? Primero que nada, quería subrayar que estas elecciones, este cambio de los altos cargos a Bruselas, incluso la Comisión Europea, yo lo considero como un momento histórico, porque por 3 razones. Primero, esto va a ser el primera vez que sale un país de la Unión Europea en 2019. Segundo, tenemos retos cada día más grandes en el mundo, especialmente el cambio climático, como lo ven con unos eventos recientes que no están hechos diversos, están muy significantes, como el hecho que la tundra se quema, que hay glaciares que desaparecen, que hay la mitad del hielo en Groenlandia que desaparece en un día. No hablamos del Amazonas. Es para decir que la nueva Comisión o la Europa en su total tiene un reto muy grande con todos los otros países del mundo. Y el tercero es que esta elección es en un tiempo en que vemos un crecimiento del populismo en todo el mundo y había también un riesgo que esta elección europea sea también una elección con muchos elementos populistas. Y dicho esto, cuando vemos el resultado del Parlamento Europeo, es en algún sentido una respuesta a los retos que he mencionado. No tenemos un parlamento con una mayoría del populismo. Es verdad que los dos extremas crecen un poco, que tenemos partidos muy populistas y muy extremas en el Parlamento Europeo, pero los 4 grandes bloques, que sean la del centro, los socialistas, los liberales y los verdes, juntos tienen una mayoría sólida y estos 4 bloques están todos pro-europeos, pro-multilateralismo, pro-gobernanza de la planeta basada sobre más del 70% del Parlamento Europeo en manos de fuerzas pro-entusiastas. Es decir, que tenemos un Parlamento que es a la altura de las expectativas y que tiene la posibilidad de influenciar la política europea en los próximos 5 años. Ahora, embajador, en las elecciones europeas de mayo de este 2019 fueron consideradas por muchos analistas como una especie de referéndum sobre el desempeño de la Unión Europea.
pero no se cumplieron los malos presagios, tal como usted lo está señalando, porque se temía que un tercio del Parlamento Europeo pudiera caer o ser conquistado por los bloques nacionalistas, fuerzas populistas y ultraconservadores. Nada de esto sucedió y por lo tanto no se va a bloquear la gobernanza pro-europea o pro-entusiasta. Entonces, con esta nueva matemática electoral que usted me está señalando, Europa va por todo para seguir adelante con el proyecto de integración europea. Yo pienso que sí, y hay un hecho que es una indicación muy importante. En las últimas elecciones europeas teníamos muchos países con una muy baja participación de los ciudadanos en las elecciones. Estas elecciones han sido la primera vez que hemos visto un gran aumento de la participación de los ciudadanos en prácticamente todos los países que antes tenían una participación baja. Es decir, que los ciudadanos europeos tienen expectativas, esperan que Europa va a aportar respuestas a todos los retos que los ciudadanos ven. Esto para mí también es un hecho muy importante, que hay un gran soporte de los ciudadanos europeos, mismo en países en que antes teníamos una participación de como 25%, que evidentemente es una muy mala señal para la democracia. Este año hemos visto el contrario, es un hecho muy positivo. Claro. Con respecto a lo sucedido en las elecciones del Parlamento Europeo en el 2014. Por ejemplo, sí. Ahora, embajador, considerando los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo del 2019 y también este juego de equilibrios que hay en la Unión Europea, se han definido 5 cargos fundamentales con la nueva cúpula de la Unión Europea. Se definieron cargos para ocupar la presidencia de la Comisión Europea, del Consejo de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, del presidente del Parlamento y también del alto representante para los asuntos exteriores y de seguridad. Empecemos por el tema de la Comisión. ¿Cuál es la importancia de la Comisión Europea y desde su punto de vista, cuáles serían las prioridades que va a marcar la alemana Ursula von der Leyen? Sí, no, es también algo muy importante. Primero tenemos que ver que estas decisiones han sido tomadas por los 28 jefes de gobierno europeo en menos que 3 semanas después o 4 semanas después de las elecciones. Y esto en una situación en que hay gobiernos en Europa que tienen, digamos, posiciones muy diferentes. Y por eso para mí es algo de muy positivo que hemos visto un acuerdo prácticamente muy rápido sobre un candidato como presidente de la Comisión, como lo has mencionado, es la alemana Ursula von der Leyen del partido del centro. Y esto es importante porque hemos en Europa, después de las últimas elecciones, una nueva posición del Parlamento Europeo que considera que el bloque que gana la mayoría tiene que nombrar o tiene el derecho de nombrar el presidente de la Comisión. Esto fue el caso en 2014 con Jean-Claude Juncker, el candidato del bloque del centro. Esta vez, como el bloque más grande, que es el centro, solo tiene 24% de los asientos de los votos en el Parlamento, esto ha sido cuestionado para mucha gente, que no es una base para designar al presidente de la Comisión. De toda manera, el Consejo siempre ha considerado que el presidente de la Comisión tiene que ser una persona que viene de los jefes de Estado, que tiene una experiencia de jefe de Estado. Esto ha sido la filosofía del Consejo Europeo. Este año los dos conceptos no han sido posibles porque no había un candidato ex primer ministro, no había un partido que ha ganado una larga mayoría. Y por eso a mí me parece muy significado que los jefes de Estado
han sido capaces en pocas semanas de encontrar un acuerdo sobre la persona de Ursula von der Leyen. También es algo muy positivo porque es una prueba que Europa funciona y funciona bien, mucho a la sorpresa de gente que no quieren creer esto. Y lo que es también interesante es que los otros altos cargos también ya han sido nombrados. Hay un nuevo presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel. Hay un nuevo presidente del Parlamento Europeo, que es un socialista italiano. Hay una propuesta por el nuevo alto representante, canciller, para decir en términos simples, de la Unión Europea. El canciller español, Josep Borrell. Y hay una propuesta por la nueva presidenta del Banco Central Europeo, que es Christine Lagarde, que hasta ahora fue la jefa del Fondo Monetario Internacional. Pero, embajador, también entonces un mensaje muy positivo para el tema de la equidad de género, de las mujeres tomando decisiones en los altos cargos de la Unión Europea. Sí, claro, siempre es difícil de encontrar un equilibrio. También este año hemos visto un éxito en este sentido, y lo que es más importante, yo pienso, que es la presidenta de la Comisión tiene un compromiso que la nueva Comisión Europea tiene equidad de género, tiene el mismo número de mujeres y de hombres en la nueva Comisión Europea, que va a tener 27 miembros, dado que el Reino Unido al momento de la elección de la nueva Comisión ya no va a estar en parte de la Unión Europea. Ahora, ¿cuáles han sido las prioridades que ha marcado la agenda de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión? ¿Dónde tendrá que poner su mirada estratégica? Sí, hay un programa muy claro que se resume en 6 puntos. Yo pienso que estos 6 puntos dan un mensaje muy claro de dónde vamos con la nueva Comisión. El primero es un pacto verde europeo, y la verdad es que dentro de esto vamos a ver objetivos muy ambiciosos por la lucha contra el cambio climático, y también muchas iniciativas en el marco de la economía circular, la protección del medio ambiente. Y de hecho, la señora von der Leyen ha dicho que Europa tiene que ser el primer continente neutral por el clima en 2050. Eso es un objetivo muy, muy ambicioso. El segundo punto es una economía que funcione en pro de las personas, una economía que tiene cuenta de las personas. Aquí hablamos de reducir el desempleo, de posibilidades iguales para hombres y mujeres, programas para jóvenes, etc. El tercer punto es una Europa adaptada a la era digital. Esto no tengo que explicarlo, es muy importante. Más interesante, el cuarto punto, la protección de nuestro estilo de vida europeo. Esto para mí es también interesante porque vemos aquí que todo el modelo social, económico europeo es la línea de la nueva presidenta de la Comisión. Hay un punto que es también muy importante, el punto 5, es una Europa más fuerte en el mundo. Ya sabemos que Europa se involucró en todas las regiones donde hay problemas, fragilidad, conflicto, desarrollo, falta de desarrollo, etc. La idea es que Europa se involucre más en los retos de otros países, siempre con una actitud de promover paz social, de ayudar a facilitar la búsqueda de soluciones, etc. Europa no es un poder duro, Europa es un poder suave,
no sé, hay una expresión especial por el soft power, pero esto es la gran fuerza de Europa y es claro que esto es una parte importante del programa de la señora von der Leyen. Y finalmente, un nuevo impulso a la democracia europea, porque, como lo hemos visto, que lo hemos platicado, hay tendencias antidemocráticas, hay tendencias populistas, hay racismo en Europa, hay muchos retos y hay, digamos, en los últimos años, una actitud que la democracia no ayuda a encontrar soluciones. Ya hemos dicho que la participación en la elección ya es un señal que hay también otras tendencias, pero aquí en el programa de la nueva comisión también hay un impulso para mejorar la creencia de la gente en la democracia. Y esto me conecta con un asunto que me parece que está preocupando a los europeos y que es de enorme actualidad, embajador. Italia está viviendo un cisma político, una crisis debido a la renuncia del primer ministro Giuseppe Conte, debido a que, bueno, él es el personaje de consenso frente a esta complicadísima alianza entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga. De celebrar elecciones anticipadas y de llegar Matteo Salvini como primer ministro en Italia, esto sería un duro golpe a la Unión. Bueno, Italia es un país democrático y los ciudadanos van a elegir el gobierno que quieren. Es verdad que Italia tiene un periodo difícil, tiene grandes retos que sean económicos. Ya desde la crisis económica de 2008, Italia es muy enfrente como país donde llegan los migrantes de África y de otros países. Y por eso Italia tiene grandes retos y no tiene a este momento el poder económico que necesita para enfrentar todos estos retos. Y por eso podemos ver en Italia tendencias que dan el soporte de partidos más extremos, más populistas, pero son los mismos partidos que existen en otros países. En Italia ya hemos visto muchos cambios y como de hecho Italia es una democracia que funciona y los ciudadanos eligen el gobierno que quieren. Pero en el mismo tiempo, Italia es un país europeo muy comprometido con Europa, muy comprometido en Europa, y por eso es posible que vamos a ver unas discusiones no tan fáciles en el Consejo Europeo en el futuro. Pero Italia es parte fundamental de Europa y esto no va a cambiar. Y lo ha dicho hace unas semanas aquí en México el canciller italiano. Ha sido muy claro que Italia nunca va a separarse de la Unión Europea. Ahora, hablando del Consejo de la Unión Europea, los trabajos de este Consejo, embajador, están presididos por Finlandia en colaboración con otros países de la Troika como Rumania y Croacia. ¿Cuál sería esta mirada estratégica que pudiera tener Finlandia sobre la Unión Europea? Es decir, ¿cuáles son las prioridades que buscaría imprimir su presidente? Esto ya no lo sabemos, pero cuando vemos las 6 prioridades que he mencionado por la nueva presidenta de la Comisión, yo me imagino que Finlandia va a compartir muy fácilmente estos 6 objetivos, pero están también objetivos de Finlandia. En este sentido, yo puedo imaginarme que Finlandia va a ser una presidencia que va a trabajar de manera muy estrecha con la Comisión y con el Parlamento Europeo. Ahora, embajador, usted mencionó que dentro de las grandes prioridades de la nueva Comisión Europea dirigida por la alemana Ursula von der Leyen será tener una presencia más importante, más relevante de la Unión Europea en el mundo. Se acaba de celebrar, embajador, el G7, que es la cumbre de las 7 democracias más industrializadas del mundo en Francia. Y
bueno, ahí se estrenó el liderazgo de Boris Johnson y también se da la despedida en este marco de las cumbres del G7 de Jean-Claude Juncker y de Donald Tusk como presidentes de la Comisión y el Consejo Europeo. Pero también hubo reuniones importantes entre Boris Johnson con Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y aquí la pregunta es si pudieron acercar posiciones en torno al Brexit. La verdad es que hemos visto unas reuniones, no conocemos evidentemente todo el detalle de lo que se ha hecho, pero yo pienso lo que hemos visto es que los líderes europeos han sido muy claros. El acuerdo que han negociado con el Reino Unido, con el gobierno precedente, es el acuerdo que es sobre la mesa. No hay otro acuerdo sobre la mesa porque ha sido negociado con el Reino Unido. Lo que pasa ahora es que el mismo gobierno del Reino Unido no quiere respetar este acuerdo, no quiere implementar este acuerdo. Esto no es la falta de los europeos. Si el Reino Unido decide que lo que han negociado ya no lo quieren, ya no lo quieren. Esto lo siento muchísimo. Hay un gran riesgo que esto va a conducir a un hard Brexit porque no vamos a ver una nueva negociación. No tenemos ninguna razón de reabrir una negociación que ha sido concluida en consenso. Por eso nosotros no tenemos ninguna razón de abrir esta negociación. Y es decir que es posible que vamos a ver unos cambios minimales o un entendimiento sobre unos detalles de este acuerdo, pero es más interpretación que negociación. Y de toda manera, el problema también es que es el propio Parlamento británico que no ha aceptado este acuerdo por lo tanto que el Parlamento británico no va a aceptar este acuerdo, no va a haber acuerdo y vamos a ver un hard Brexit. Entonces vamos a ver desde su punto de vista un Brexit duro, un Brexit salvaje, sin acuerdo y con la posibilidad de que Reino Unido se salga en 31 de octubre. Sí, yo pienso que no sé si lo que dicen los box offices, pero a mí me parece que hay una gran probabilidad que vamos a ver un Brexit duro el 31 de octubre. Y yo lo siento muchísimo, tengo que ser muy claro. Yo he trabajado 35 años por la integración europea y yo conozco las ventajas de que disfrutan los ciudadanos. Y yo sé lo que van a perder los ciudadanos británicos. Han decidido de salir, es una decisión autónoma del Reino Unido de los ciudadanos, lo han decidido. Yo no estoy seguro si siempre sabían lo que van a perder. Van a ganar una autonomía relativa, pero van a perder mucho. Y yo lo he visto, yo he trabajado sobre las políticas en favor de los agricultores en Reino Unido, sobre la amelioración de la infraestructura, etc. Y todos estos, digamos, ventajas de que es la origen de la Unión Europea. Embajador, inclusive el Reino Unido se puede llegar a desintegrar porque si se decide realizar y proceder con el Brexit, se podría convocar un nuevo referéndum. Es decir, Escocia votó a favor de la permanencia dentro de la Unión Europea. Es una perspectiva muy oscura y muy preocupante. No lo sé, pero la verdad es que hay una posibilidad. Esto para mí sería una catástrofe, que un país se desintegró después de 300 o 400 años de historia por una pregunta que es una pregunta de política actual. No puedo comentar mucho sobre esto, pero para mí sería una catástrofe. Ahora, embajador, sigamos hablando del mundo y de los grandes desafíos que enfrenta la Unión Europea en el orden internacional.
Emmanuel Macron se apunta a un éxito diplomático en la cumbre del G7, se reúne previamente con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pero también de manera sorpresiva llega a la reunión del G20 el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán. Y aquí yo le quiero preguntar cuál es el posicionamiento de la Unión Europea respecto al pacto nuclear de Irán. ¿Están haciendo todo lo posible para solventarlo, para salvaguardarlo y garantizarlo en la paz? Yo pienso que esto es muy claro. Europa siempre está buscando pactos, es defensora de reglas, y nosotros respetamos los pactos que tuvimos. El pacto con Irán es un elemento muy importante para trabajar a nivel mundial, a nivel global, sobre la no proliferación de armas nucleares. En este sentido, nosotros siempre vamos a defender este pacto, mismo si sabemos que hay otras preguntas a discutir con Irán, pero lo que es lo más importante es que nosotros siempre buscamos el diálogo, siempre buscamos de ponernos de acuerdo con países que sean los grandes o los pequeños poderes del mundo. Siempre buscamos socios, países socios. En México, por ejemplo, es un país socio muy importante de la Unión Europea, porque con socios estamos más fuertes, podemos hacer más para convencer a otros poderes de trabajar juntos, de concluir pactos, de respetar pactos y de lograr una gobernación mejor de la planeta. Claro. Embajador, otro tema que seguramente está dentro del radar de la nueva cúpula europea y de la Comisión Europea es el tema de la migración. Es decir, la Europa más abierta, la Europa más tolerante y solidaria se enfrenta con una Europa cerrada, xenófoba y portadora de un sentimiento más localista, nacionalista y soberanista. Y aquí la pregunta es, bueno, se ha evidenciado, por supuesto, que hay diferentes posicionamientos de los países de la Unión Europea en materia migratoria, pero con esta nueva cúpula europea, ¿cómo se va a abordar la crisis del Mediterráneo? Es importante de aceptar y de reconocer que la migración, especialmente la migración irregular, es un gran reto por cada país en el mundo. No hay diferencia con México, con Estados Unidos. La migración irregular siempre es un reto, especialmente con las cifras que hemos visto, que sea en México, que sea, por ejemplo, en Asia, en Myanmar, o que vemos en Europa. En el mismo tiempo, la migración es un hecho que no va a desaparecer. Estamos muy claros, la migración siempre ha existido y va a existir. El reto es de controlar, de manejar la migración, de reconocer los orígenes, y también esto es algo muy claro. Tenemos esta migración por diferentes razones, por las desigualdades que existen en el mundo, las desigualdades sociales, económicas. Tenemos migración por conflictos, por la seguridad, y tenemos migración por cambio climático. Y como todas estas razones no van a desaparecer mañana, la migración va a continuar mañana. Y tenemos que enfrentar estos retos. Ahora, hay situaciones muy diferentes. Por ejemplo, si me permiten, para dar un ejemplo, aquí en México los migrantes que pasan están de la misma cultura, del mismo idioma mexicano. En Europa tenemos una migración de gente que no hablan los idiomas europeos, que tienen en muchos casos una religión diferente, y por eso la integración de los migrantes puede ser más difícil en Europa, y esto es lo que explica el rechazo de unos países en Europa que no creen que es posible de integrar a muchos migrantes, que no quieren integrar a muchos inmigrantes. Pero si no aceptamos estos hechos, siempre va a ser difícil de trabajar de manera constructiva, de manera objetiva y de manera solidaria para enfrentar el problema de la migración.
Embajador, usted ha traído aquí a esta mesa de diálogo el tema de México y yo quisiera tomar unos minutos para hablar de las relaciones entre México y la Unión Europea. En 2018 concluyeron las negociaciones del Acuerdo Global, es decir, para la modernización y actualización del Acuerdo Global, este acuerdo que rige las relaciones de concertación política, las relaciones económicas y de cooperación entre México y la Unión Europea. Pero específicamente se procedió a la modernización del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. De entrada, embajador, ¿cuáles son los beneficios de este acuerdo y qué está usted visualizando? ¿Cuándo pudiera entrar en vigor? Primero, el nuevo acuerdo o el acuerdo modernizado va a entrar en vigor en unos meses. No tenemos una fecha clara porque nos faltan unos detalles para la conclusión. Pero lo que es importante primero esto es una modernización de un acuerdo que ya tenemos con México más que 20 años. Y esto fue el primer acuerdo tan global con un país fuera de Europa. Ya en 1997, esto fue un acuerdo muy ambicioso, una prueba de los lazos muy estrechos entre México y Europa. En la modernización, la verdad es que hay menos cambios en la parte política, en la parte de cooperación, hay además cambios en la parte de libre comercio. Y la verdad es que es el acuerdo comercial lo más amplio, lo más moderno y lo más liberal que tenemos con otros países del mundo. Es decir, que tenemos un gran acuerdo con México a liberalizar el comercio en muchos asuntos que no están parte de otros acuerdos comerciales. Nosotros hemos incluido incluir asuntos que no existen, por ejemplo, en el Tratado de América del Norte. Tenemos también reglas más liberales que en este otro acuerdo. En este sentido, este acuerdo primero es una nueva prueba que siempre estamos de acuerdo sobre nuestra convicción que el comercio libre es bueno para ambos lados. Segundo, que hay un gran potencial de aumentar los lazos económicos, hay un gran potencial de más comercio, una posibilidad para México de diversificar su comercio exterior y a ambos lados de aprovechar de inversiones que están buenas para la economía de ambos lados. Las inversiones europeas aquí en México crean muchísimos empleos y nosotros estamos abiertos para inversión mexicana y abrimos también partes de la economía que no existen en otros acuerdos comerciales, como por ejemplo las compras públicas, compras gubernamentales, están también liberalizadas. Y esto es otra nueva posibilidad, otra nueva oportunidad para empresas de ambos lados de trabajar juntos y de crear más prosperidad por los ciudadanos de ambos lados. Ahora, hablando de este Tratado de Libre Comercio que busca modernizarse y actualizarse entre México y la Unión Europea, sí vale la pena destacar, embajador, que existe un capítulo anticorrupción. Esto de alguna manera impacta directamente con las prioridades que ha establecido el presidente actual Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué disposiciones se acordaron en esta materia para prevenir este plan? Primero es el primer acuerdo en el mundo que comporta este capítulo de cooperación en la lucha contra la corrupción, porque la verdad es que este capítulo es sobre la cooperación en la lucha contra la corrupción en ambos lados. Es decir, que tenemos la posibilidad, la base jurídica, para trabajar juntos para mejorar la situación en el mundo. Es algo que es muy importante, pero de nuevo, es una prueba que podemos hacer cosas con México que no podemos hacer con otros países porque no están listos. Lo mismo es
es el hecho que hay un capítulo para pymes, para capacitar pymes o para invitar a pymes a participar en comercio internacional. Tenemos capítulos sobre el respeto de derechos laborales, sobre la protección del medio ambiente. Es por eso que he dicho que es el acuerdo el más moderno, porque incluye todos los objetivos políticos de la Unión Europea y objetivos políticos de México. Claro. Ahora, hablando de la era trumpista, es importante comentar que la Unión Europea y México pueden privilegiar más y acercar más sus relaciones debido a esta respuesta unilateral que Donald Trump le ha dado al mundo. Sobre todo un Donald Trump que busca deteriorar los pilares que surgieron como producto del fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el orden internacional de hace 70 años, lo estamos viendo deslúcido y lo estamos viendo que se está deconstruyendo. En ese sentido, México y la Unión Europea tienen que trabajar de manera más cercana para combatir el cambio climático, para privilegiar el diálogo político, el multilateralismo, la apertura comercial, pero sobre todo, embajador, la gran preocupación de México de poner la agenda del desarrollo y del crecimiento económico en la política internacional. Sí, no, es la verdad que nosotros continuamos a defender un comercio basado sobre reglas y no vamos a utilizar el comercio exterior como una arma o por buscar poder. Defendemos el multilateralismo porque, como lo has mencionado, esto es uno de los grandes éxitos después de la Segunda Guerra Mundial, es que tenemos un sistema multilateral que nos permite a resolver conflictos, que nos permite a enfrentar asuntos juntos, que sea el terrorismo, que sea la venta de drogas, que sea el cambio climático o otros retos. Nosotros creemos que con el multilateralismo y con el gran consenso de todos los países podemos enfrentar estos retos y por eso vamos a continuar a defender estos valores con nuestros socios y siempre buscamos socios a través del mundo que están listos a trabajar con nosotros por estos objetivos. Bueno, pues muy agradecida con el embajador Klaus Rüdishauser por pues esta plática, embajador, este intercambio de opiniones. Vamos a proceder ahora a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Procederé a leer algunas de ellas. Y bueno, agradecer mucho la participación de estudiantes universitarios, profesionistas, funcionarios públicos que nos están acompañando el día de hoy en este webinar. Si le parece, vamos a proceder a hacer las preguntas. La primera pregunta que tengo aquí, me señalan qué opinión tiene el embajador de los países de Europa del Este y del centro de Europa que mantienen una postura euroescéptica, sobre todo en cuestiones de migración y de democracia. Primero, yo siempre estoy en favor de ver los hechos. Es verdad que hay unos países de Europa del Este han hecho discusiones con la Comisión, con otros países sobre diferentes asuntos, pero tenemos también que ver realidades. Tomamos un ejemplo, tomamos Polonia. Polonia no es conocido como un país muy abierto a la migración, pero las personas que piensan que Polonia es parte de países difíciles no saben que Polonia tiene 2 millones de migrantes de Ucrania. Polonia es el país que en el año 2018 ha aceptado lo más inmigrantes de todos los países en Europa. Por esto siempre tenemos que ver unos hechos y tenemos que diferenciar. Es por esto que nosotros estamos en contra de este populismo que siempre busca a simplificar preguntas que no están simples, que están siempre más complejos. Y quiero destacar otro.
en el último Eurobarómetro, que es se llama una encuesta que hacemos regularmente, hay 80% de polacos que están en favor de Europa. Es el país con lo más grande soporte para Europa en la población. La verdad es que hay diferencias entre los países, pero no es digamos, tan simple. Hay países en Europa de Este que están muy pro-europeo, hay otros países en este sentido, es lo mismo que en el Europa del Este. Claro, y además también habría que comentar que Polonia ha sido uno de los grandes países beneficiarios de los fondos de cohesión de la Unión Europea y que en estos momentos Polonia es uno de los países de mayor crecimiento económico. Ahora pasemos a realizar otras preguntas en relación sobre todo a la Comisión Europea. El público nos pregunta lo siguiente. En primer momento nos señala cuál es la visión, es decir, cuáles son los retos actuales de la Comisión Europea y cómo planea enfrentarlos. Esto ya lo platicamos de alguna manera, pero no sé si usted quiera comentar sobre ello y lo relaciono con otra pregunta, embajador, en relación a la diplomacia pública, ¿cuál es la propuesta de la Comisión Europea? Esto tenemos que ver, hoy en día tenemos una presidenta de la Comisión. En unos días esta presidenta va a proponer la futura Comisión Europea que tiene que ser aprobada por el Parlamento. Por esto ya no tenemos más que el programa de la presidenta y vamos a ver si se confirma. Pero antes de hablar un poco de estas prioridades, es también útil de ver las dos últimas comisiones, porque hay una tendencia a veces de pensar que hacemos siempre lo mismo. Esto no es verdad. La segunda comisión, Barroso, por ejemplo, ha sido muy exitoso a unir Europa frente a la crisis económica en el mundo. Ha introducido todas las leyes para el control de los grandes bancos, ha sido muy exitoso a salvar los países del sur de Europa que han sido muy tocadas por la crisis económica. Esto fue el gran éxito de la segunda comisión Barroso. La comisión Juncker ha sido exitoso en relanzar el crecimiento económico después de esta crisis con grandes programas de inversión, con grandes programas para jóvenes, para luchar contra el desempleo de jóvenes. Y la Comisión Juncker ha también hecho unos grandes avances ya en todo lo que es la legislación por la economía digital. En este sentido, tenemos que ver también lo que hemos hecho en los últimos años, lo que hemos logrado hacer. Por ejemplo, la Comisión Juncker en 3 años ha creado una política de inmigración en Europa. No hemos hecho una política de inmigración en 3 años. Hemos creado prácticamente ex cero una nueva política de inmigración. Y la nueva comisión tiene que enfrentar unos de estos retos como la migración. Claro. Pero yo pienso que lo más importante, como hemos visto, va a ser el cambio climático, o digamos, mantener un buen desarrollo de la economía frente al cambio climático. Los retos que se ponen en la economía digital, en la economía circular, esto van a ser los grandes retos. Y yo pienso que vamos a ver también un enfoque sobre África. ¿Por qué? Porque África, de un lado, siempre es el continente menos desarrollado, con la pobreza la más grande, la pobreza extrema la más grande. En el mismo tiempo, con el más grande crecimiento de población. Y esto es un gran reto porque en África la población está creciendo muy rápido. Y es decir, que un crecimiento económico siempre va a ser
anulado a ser ponido en cuestión por la crecimiento de la población, y este crecimiento de población es también la fuente para la migración irregular por Europa. Es por eso que yo pienso que la nueva comisión va a tener un enfoque sobre África también. Si digo un enfoque sobre África, va a ser el desarrollo económico de África para crear empleo en África. Y además hay que tomar en cuenta el despertar económico, político y social de África. Siguiendo con las preguntas, embajador, si me lo permite, y bueno, condensando un poco las preguntas que nos hace llegar el público, ¿usted ve fractura y grietas entre la comisión anterior y la nueva comisión? Me pregunta el público. No, seguramente que no. De toda manera, ya hemos unos señales que van a quedarse un nombre significativo de comisarios. Ya no tenemos la propuesta de Ursula von der Leyen, pero es posible que van a ser hasta como 10 comisarios que van a quedarse y que van a continuar el trabajo exitoso de la Comisión Juncker. Ahora, otra pregunta es, ¿cuál es su visión, embajador, respecto a la estrategia de cultura en las relaciones exteriores de la Unión Europea? Nosotros tenemos una política de incluir las preguntas de la cultura en nuestra diplomacia. ¿Cómo incluimos en nuestra diplomacia preguntas económicas, preguntas de otros asuntos? El hecho es que tenemos muy pocos medidas para hacer muy pocos recursos, y por esto esta diplomacia cultural siempre está en desarrollo y ya no nos aporte todos los ventajas que esperamos. Esperamos que en hablar de cultura, en trabajar en el ámbito de la cultura, es contribuir al entendimiento de los ciudadanos del mundo, porque la gente que conoce otras culturas tiene otra posición que gente que no conoce otras culturas. Claro. Efectivamente, muy interesante lo que nos comenta el embajador. Otra pregunta, ¿cuáles son los retos de las políticas educativas de la nueva Comisión de la Unión Europea? En materia educativa, ¿qué nos puede comentar? Sí, la verdad es que hay estudios especialmente del OCDE, pero también de otros, hay otros estudios que nos muestran que los avances en la economía digital, en todo el ámbito del digital, de la inteligencia artificial, están que la educación que proponemos hoy a nuestros niños ya no es adaptada a los retos del futuro. Hay un gran reto de adaptar la educación. Tenemos que conservar la educación de todos nuestros valores, de nuestra historia. Es muy importante porque sin historia no hay futuro. Pero lo más importante va a ser adaptar la educación a estos retos de la economía digital y de la inteligencia artificial que va a cambiar el mundo. Y solo niños que tienen una buena educación van a poder aprovechar de las posibles ventajas de esta economía digital. Así es, todo ello alimentado por la cuarta revolución industrial. Sobre México y la Unión Europea nos preguntan nuestros amigos que nos acompañan en este webinar organizado por la Delegación de la Unión Europea en México, si a la Unión Europea le interesa trabajar con socios locales en temas de anticorrupción, sobre todo ponen como ejemplo las organizaciones de la sociedad civil. Sí, claro, para nosotros siempre para todas las políticas públicas necesitamos todos los actores de la sociedad. Una buena public policy es hecho con la participación de todas las partes de la sociedad civil, el sector privado, los académicos. Nosotros creemos que esto es importante para hacer buenas políticas, y en este sentido
en el campo de anticorrupción como en otros campos. La sociedad civil puede ser un socio muy importante también por un monitoreo de los avances como observatorio de lo que funciona y lo que no funciona. Esto es lo mismo que lo vemos en otros retos. Por ejemplo, aquí en México hemos tenido un gran proyecto que se llama Laboratorio de Cohesión Social, pero la verdad es que este proyecto tenía como objetivo principal de crear plataformas que permiten a todos los actores de la sociedad de contribuir al desarrollo de nuevas políticas. Por ejemplo, aquí en México también a pueblos indígenas, a todas las partes de la sociedad. Y la creación de estas plataformas ha sido un gran éxito. En México lo reconoce como un programa de cooperación muy interesante. Es precisamente esta participación de todos los actores en el desarrollo de políticas públicas que hemos demostrado y hemos hecho unos muy buenos resultados. Ahora, hablando sobre el tema de México, una pregunta en específico, embajador, ¿qué hay acciones concretas para intentar convencer al gobierno de México para frenar proyectos energéticos que chocan con la agenda verde, precisamente la agenda verde que piensa priorizar la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen? No es mi papel de comentar sobre la política del nuevo gobierno, pero voy a dar unos criterios que es tan importante. Primero, México tiene un compromiso muy ambicioso en el marco del Acuerdo de París. México se ha comprometido a reducir sus emisiones de carbón y es claro que este compromiso tiene que ser respetado. Segundo, México ha sido un socio muy importante para nosotros en la lucha contra el cambio climático y esperamos que México va a continuar a ser un aliado en esta lucha. Y tercero, una política de descarbonización de la economía es la única por el futuro. No hay otras alternativas políticas que descarbonizar la economía en todos los partes, que sea el transporte, que sea la producción de energía, que sea la producción de bienes. La descarbonización hoy en día es sin alternativa si queremos afrontar los retos del cambio climático. Y cada país tiene que mesurar sus políticas contra estos criterios. Pues muy agradecida con el embajador Klaus Rischhauser por este diálogo, esta conversación. Pues esperemos que las personas que nos acompañan el día de hoy lo hayan disfrutado al igual que su servidora. Muchísimas gracias, embajador. Se nos terminó el tiempo en este webinar, pero antes de despedirme de ustedes, les quisiera comentar, lo comparto con el público, de que se enviará un correo para todos los participantes de este seminario en línea para que nos contesten una encuesta. La delegación de la Unión Europea les agradecería muchísimo que nos puedan responder. Pues se nos acabó el tiempo, embajador. Europa es diversidad, es multiculturalidad, es unidad en las asimetrías. Me parece que es muy importante resaltar que el bloque comunitario supranacional europeo ganó el Premio Nobel de Paz en el año 2012. Muchísimas gracias, Sobrina Musal, y me despido de usted. Gracias.